Tal vez piensas que para ser feliz necesitas conseguir algo, una meta, una respuesta, una persona que te haga sentir distinto. Pero lo que pocos te dicen es esto: la felicidad no llega cuando todo encaja afuera, llega cuando tú encajas contigo. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio del mundo, lo entendió mientras gobernaba en medio de guerras, traiciones y pérdidas. Y aún así, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de lo que tienes, no de cómo te ven, de cómo piensas, de lo que decides creer cuando el mundo se pone difícil. Este video no es una receta fácil, es una conversación real sobre cómo puedes dejar de perseguir la felicidad como si fuera una recompensa y empezar a construirla desde dentro, con cada juicio, cada decisión, cada pensamiento. Hoy te hablo directo, sin adornos, como Marco lo hubiera hecho contigo, firme, sereno y con la verdad por delante. Número 1. La gran mentira. Felicidad igual a logro. Te educaron para creer que primero tienes que conseguir y luego ser feliz. Primero, el éxito, luego la paz. Primero la pareja ideal, luego el sentido. Primero, la validación, luego el descanso. ¿Y si te dijera que esa fórmula nunca ha funcionado? ¿Que estás subiendo una escalera apoyada en la pared equivocada? Marco Aurelio tuvo todo: poder, riquezas, conocimiento, y aún así escribió: muy poco se necesita para llevar una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. ¿Lo ves? No es el tener, es el cómo ves lo que tienes. Porque si tu paz depende de que alguien te responda un mensaje, de que el mundo te aplauda, o de que todo salga como lo planeaste, nunca serás libre. Y donde no hay libertad, no puede haber felicidad. No necesitas más, necesitas mirar mejor. Esto no es resignación, es claridad. Porque cada vez que dices: seré feliz cuando me reconozcan, seré feliz cuando me vaya bien, seré feliz cuando alguien me ame como merezco, estás posponiendo tu vida. Estás diciendo: ahora no, todavía no, no soy suficiente. Pero eso no es verdad, y tú lo sabes. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para los otros, las escribió para sí mismo, para recordar una y otra vez que todo lo esencial ya está en uno, y tú no necesitas permiso para reconocerlo. Si lo toleras, se repite cada vez que toleras la creencia de que tu felicidad depende de algo externo, estás construyendo tu casa en terreno inestable, y cuando eso que deseas no llega, te frustras, y cuando llega, te das cuenta de que no era suficiente. Otra vez. ¿Te suena familiar? Ese es el ciclo, y la salida no está en cambiar el objetivo, está en cambiar la dirección, no hacia afuera, hacia adentro. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Es hora de revocar, es hora de hacer espacio en tu mente para algo más firme, más tuyo, más real. Empieza donde estás. La felicidad no es un punto lejano, es un momento interno. Puede que hoy estés en medio del caos, del desorden emocional, de la incertidumbre, y aún así puedes empezar. No necesitas cambiar todo tu entorno, solo necesitas cambiar el lugar desde donde lo interpretas. Marco Aurelio nunca pidió una vida fácil, pero sí se exigió una mente firme. Actúa como si todo dependiera de ti, porque lo esencial, así es. Haz lo que puedas con lo que tienes. Piensa con claridad. No reacciones desde la carencia. Tú ya estás en el camino, porque estás despierto, porque estás escuchando. Y eso ya es parte de tu libertad. Número 2. La felicidad como práctica diaria. La mayoría espera que la felicidad aparezca sola, como si fuera una visita inesperada, un regalo de la suerte, un estado emocional que te cae encima cuando el universo se alinea. Pero Marco Aurelio no creía en eso. Él no esperaba la felicidad, la entrenaba. La felicidad depende de ti mismo, no de cosas externas. Tú no estás aquí para esperar, estás aquí para entrenarte. Y el primer entrenamiento es mental. Observar lo que piensas, cuestionarlo y luego dirigirlo con intención. Cada día tienes miles de pensamientos. Muchos no los eliges, pero todos los puedes corregir. Cada vez que repites: esto es un problema, tu mente reacciona como si lo fuera. Cada vez que dices: esto también pasará,
Tu mente se adapta, se calma, se enfoca. La felicidad no es no tener problemas, es tener claridad, es tener dirección. Cuando cambias tu lenguaje, cambia tu mente. Prueba esto. En lugar de decir, no puedo más, di, estoy en un momento exigente, pero tengo recursos. En lugar de decir, todo está mal, di, hay cosas que me duelen, pero no me definen. No es autoengaño, es reeducación emocional. Es tomar el control de tu narrativa. No permitas que tu mente actúe sin rumbo. Entrénala. Cada frase que te repites es un comando, y cada comando puede acercarte o alejarte de tu centro. Por eso la felicidad es práctica, porque no se trata de cambiar lo que sientes, sino de cambiar lo que crees sobre lo que sientes. Felicidad no es euforia, es estabilidad. La cultura te vende la idea de que ser feliz es estar eufórico, saltando, sonriendo todo el tiempo, sin angustias, sin vacíos. Pero la felicidad estoica no es eso. Es paz, es orden, es poder vivir en calma incluso cuando afuera todo tiembla. Marco Aurelio vivía entre crisis. No pidió una vida sin presión, solo pidió la capacidad de mantenerse firme cuando el mundo se torcía. El alma se fortalece cuando se enfrenta a la verdad. Y la verdad es esta: la vida es compleja, pero tú puedes ser claro. La vida es cambiante, pero tú puedes ser estable. Eso es felicidad para un estoico. Entiende esto. No es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. No elegiste tu infancia, no elegiste cada golpe, no elegiste las palabras que te marcaron, ni las heridas que todavía sanas. Pero ahora, tú eliges cómo vivir con eso. Tú eliges si te defines por eso. Tú eliges si permites que el pasado controle tu presente. El obstáculo es el camino. Lo que te hizo caer puede hoy ser la base de tu claridad, pero solo si decides usarlo así. Y esa decisión no se toma una vez, se toma cada mañana, cada reacción, cada vez que eliges no perderte en la emoción, sino avanzar desde la razón. Felicidad no es borrar el dolor, es integrar el aprendizaje y vivir desde la voluntad, no desde la herida. Constrúyelo día a día. No necesitas motivación eterna, necesitas constancia práctica. Haz una lista de tus pensamientos más frecuentes. Obsérvalos. ¿Te acercan o te sabotean? Luego, escribe una nueva versión de cada uno. Una versión más firme, más clara, más tuya. Practica verla cada mañana. Haz de tu mente un terreno fértil para la calma, no para la confusión. Porque no estás a merced de tu entorno. Estás a cargo de tu mente. Y si entrenas tu mente con intención, la felicidad, tarde o temprano, deja de ser un concepto y se convierte en una práctica viva. Número 3. Lo que depende de ti y lo que no. Mucho de tu sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de tu deseo de controlarlo todo. Quieres controlar lo que el otro piensa. Quieres controlar lo que no se puede predecir. Quieres que el mundo actúe según tus reglas internas. Pero eso no te libera, te encadena. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Fuerza, no frustración. Fuerza, no fantasía. Fuerza, porque cuando sueltas lo que no es tuyo, recuperas lo que sí. Identifica tu territorio interior. Hay una frontera invisible que necesitas aprender a trazar. Lo que depende de ti, lo que no depende de ti. ¿Cómo interpretas lo que sucede? ¿Cómo respondes a una ofensa? ¿Cómo eliges actuar en medio del caos? No depende de ti. La opinión ajena, el clima, el pasado. Y cada vez que cruzas esa línea hacia lo que no controlas, te desgastas, te frustras, te saboteas. Pero cuando vuelves a tu territorio, el del juicio, la acción, la templanza, te haces fuerte. Y entonces, la vida ya no te arrastra. Tú caminas dentro de ella. El autocontrol como forma de libertad. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes decidir cómo lo vives. Puedes convertir la espera en paciencia, la pérdida en enseñanza, la crítica en compostura. Y eso no es resignación, eso es soberanía mental. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. ¿Quieres paz? Empieza contigo. ¿Quieres orden? Practícalo en tu pensamiento. ¿Quieres libertad? Deja de pedirle al mundo lo que solo tú puedes darte. La falsa promesa del control absoluto.
El control total no existe, y perseguirlo solo alimenta ansiedad. La vida no te debe certezas, pero tú sí te debes dirección. Y esa dirección se llama autogobierno. Significa no responder a todo impulso, no depender de cada estado de ánimo, no construir tu valor en opiniones ajenas. Es preguntarte en cada situación, ¿esto está en mis manos? Si sí, actúas con claridad. Si no, sueltas con firmeza. Esa práctica, repetida una y otra vez, te hace libre por dentro, y donde hay libertad interior, nace la felicidad estable. Cuando te duele, observa, no reacciones. Tal vez hoy algo te incomoda, alguien te ignora, te critican, te fallan, y sientes esa urgencia de reaccionar, de responder, de explicarte. Detente, respira, y recuerda, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. ¿Y si tu interpretación fuera lo que más daño te hace? ¿Y si cambiar el lente fuera más poderoso que cambiar la escena? Ahí empieza el dominio, ahí empieza el desapego, ahí empieza tu libertad emocional. Y desde esa libertad, la felicidad ya no es una ilusión, es una decisión que practicas, día a día. Si este mensaje te está haciendo pensar distinto, si una parte de ti siente que este camino tiene sentido, suscríbete ahora. Aquí no vienes a entretener tu mente, vienes a entrenarla, para que cada palabra construya carácter y cada silencio te acerque más a tu centro. Número 4. El arte de ver lo simple como sagrado. Tienes un cuerpo que respira, una mente que piensa, una vida que sucede ahora, pero no lo ves o no lo valoras, no porque seas ciego, sino porque estás distraído. Tu atención está entrenada para buscar lo que falta, no para agradecer lo que está. Te enseñaron que lo cotidiano es aburrido, que lo simple no tiene mérito, que lo que ya tienes no cuenta. Pero Marco Aurelio pensaba distinto. Observa cómo el pan se rompe, cómo el vino fluye, cómo cae el aceite. Todo eso tiene su belleza. Él veía la belleza en lo ordinario, la sacralidad en lo natural, el poder en lo presente. Y tú puedes aprender a mirar así también, no por romanticismo, sino por libertad interior. Porque mientras sigas creyendo que la felicidad vive en lo lejano, seguirás negando lo que ya está a tu alcance. Desentrenar la prisa. Parte del sufrimiento viene por ir demasiado rápido. La ansiedad nace cuando tu cuerpo está aquí, pero tu mente ya está 5 pasos adelante, imaginando, controlando, temiendo. La prisa no te acerca a la felicidad, te aleja del ahora, y el ahora es lo único que tienes. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La muerte te pisa los talones. ¿Y si bajaras el ritmo? ¿Y si observaras el café que estás tomando? ¿La textura de una hoja? ¿La voz de alguien que amas? No necesitas una vida extraordinaria, solo necesitas una mente presente. El que corre por todo, se pierde de todo. Y el que se detiene, empieza a ver de verdad. Porque lo que cambia no es el mundo, es tu atención. El entrenamiento de la atención. La atención es como un músculo. Si no la diriges, se dispersa. Si no la fortaleces, se debilita. Hoy puedes entrenarla. ¿Cómo? Así. Detente 3 veces al día y observa tu entorno como si lo vieras por primera vez. Toca lo que estás usando. Siéntelo. Describe su textura en tu mente. Mira a alguien a los ojos cuando hable. De verdad, sin distracciones. Respira con intención antes de cada actividad. Hazlo como si fuera una meditación rápida. Esto parece simple, pero transforma, porque cada acto de atención es un acto de amor propio. Y cuando te das amor sin necesitar un motivo externo, ahí empieza una forma de felicidad silenciosa, pero poderosa. No es místico, es práctico. Esto no es una filosofía esotérica, es una forma práctica de habitar tu día. Cuando te duchas, ducha solo. No pienses en el trabajo, no planifiques. Siente el agua, escucha el sonido. Cuando comes, come, mastica con intención, agradece sin ruido. Cuando estés con alguien, estás. No simules presencia mientras tu mente está en otro lado. Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. Y si de verdad lo haces, cada momento se vuelve más nítido, más profundo, más tuyo. La vida no es un listado de cosas por hacer, es un templo de momentos para habitar. Y cuando tu mente aprende a quedarse en uno solo, ese momento se vuelve completo.
el milagro del presente. Hoy puedes elegir ver lo sagrado en lo simple. Una respiración, una palabra amable, un rayo de sol en la cara. ¿Suena cursi? Solo si no lo has practicado. Porque cuando lo haces, te das cuenta de que el presente no es una transición hacia algo más, es un destino en sí mismo. Y si habitas ese destino con presencia, gratitud y claridad, lo cotidiano se vuelve milagro. La felicidad no está en la acumulación, está en la percepción, en cómo decides mirar. Y si lo que miras es real, si lo haces sin prisa, sin juicio, sin necesidad de que sea más, entonces estás en paz. Y esa paz es el umbral de la verdadera felicidad. Marco lo sabía. Tú lo puedes entrenar. No necesitas otro viaje, otro logro, otro cambio radical. Solo necesitas una mirada nueva sobre lo que ya está. Eso es estoicismo aplicado. Eso es poder real. Número 5. Felicidad no es aislamiento, es alineación. Has escuchado frases como, para ser feliz, aléjate de todo, huye del ruido, vete a una cabaña en el bosque y desconéctate. Y aunque puede sonar atractivo, la verdad es que eso no siempre es posible, ni necesario. Marco Aurelio no se aisló del mundo. Gobernó un imperio. Tomó decisiones que afectaron a millones. Vivió en medio de la presión y la incertidumbre. Pero nunca dejó que ese imperio gobernara su mente. La felicidad está en hacer lo que dicta tu naturaleza. Tu naturaleza, como ser humano, no es esconderte. Es vivir en el mundo, pero desde el centro. Estar presente, pero no atrapado. Participar, pero sin perderte. La paz no es huida, es dirección. La verdadera paz no viene de cortar todo contacto. Viene de crear una relación distinta con lo que te rodea. Puedes vivir entre personas difíciles sin hacer de eso una guerra. Puedes trabajar bajo presión sin sacrificar tu estabilidad. Puedes tener redes sociales sin perder tu enfoque. ¿Cómo? Con límites, con presencia, con criterio. La alineación no es desconectarte de todo. Es conectarte a lo correcto. Es elegir lo que nutre, soltar lo que agota. Y eso no necesita aislamiento, necesita conciencia. Vivir con coherencia, tu naturaleza, tus decisiones. Marco Aurelio entendía que la felicidad viene de vivir en coherencia con tu naturaleza racional. Eso significa hacer lo que sabes que es correcto, incluso si nadie lo ve. Decir no cuando tu mente te grita sí por miedo o deseo. Tomar decisiones alineadas con tu verdad, no con la presión externa. Porque cada vez que te traicionas a ti mismo por encajar, algo se rompe dentro. Y esa fractura interior es lo opuesto a la felicidad. Vivir con coherencia no es fácil, pero es poderoso. Y cada vez que lo logras, por pequeña que sea la acción, te fortaleces. La felicidad no se compra, se construye con principios. Puedes tener éxito, dinero y elogios, pero si no tienes claridad de valores, todo eso se vuelve vacío. La felicidad no es lo que acumulas, es lo que honras, es lo que eliges cada día, incluso cuando nadie mira. El alma se vuelve invencible cuando actúa en armonía con la razón. Pregúntate, ¿lo que haces te representa? ¿Lo que callas te define? ¿Lo que defiendes te construye o te limita? La alineación no es perfección, es honestidad. Cuando fallas, lo reconoces. Cuando dudas, te escuchas. Cuando aciertas, no necesitas presumirlo. Esa humildad firme es el suelo fértil donde crece la felicidad. Elegir tu lugar en el mundo. Sin perderte en él, estás rodeado de expectativas. Familia, sociedad, redes, pareja, cultura. Todos tienen una versión de ti que esperan que cumplas. Pero tú no estás aquí para satisfacer moldes. Estás aquí para ser tú, desde tu centro. Y eso incomoda, pero también libera. Cuando te alineas con tu verdad, tu vida se simplifica, tu mente se aclara, tu energía se canaliza. Ya no reaccionas a todo, ya no pides permiso para ser tú, ya no cargas con máscaras que no te pertenecen. Y ese acto, silencioso y firme, es uno de los mayores caminos hacia la felicidad real. El mundo no cambia, tú cambias en él. El caos no va a desaparecer, las injusticias no van a parar. La incertidumbre es parte del juego, pero tú puedes entrenarte para habitar el mundo sin que el mundo te trague. No es la muerte lo que debe temerse, sino el no comenzar nunca a vivir conforme a la razón. Empieza hoy.
Vive en el mundo, pero desde la raíz. Decide con claridad. Actúa con virtud. Siente con templanza. Y si algún día dudas de si estás en el camino correcto, recuerda esto. Si estás en paz contigo, entonces estás en paz con el mundo. Y esa paz no necesita aislarse, solo necesita alinearse. Número 6. Felicidad estoica en tiempos modernos. Muchos creen que el estoicismo es frialdad, que para ser estoico hay que volverse insensible, cortar vínculos, resistir todo sin sentir nada. Pero eso no es sabiduría, eso es desconexión. Marco Aurelio sentía, amaba, perdía, dudaba, y aún así, o precisamente por eso, escribía con tanta profundidad. La felicidad está en no necesitar más de lo que ya tienes, no porque tengas poco, sino porque sabes ver en lo que tienes, lo que realmente importa. Y esa mirada no se compra, se cultiva desde dentro, cuando decides dejar de distraerte con lo que no depende de ti. Deja de posponerte. Tú no estás aquí para algún día ser feliz, estás aquí para vivir con intención. Y eso no se construye en el futuro, se practica hoy. ¿Esperas un cambio externo? ¿Un mejor momento? Te digo esto con toda firmeza. No habrá mejor momento que este. No porque sea perfecto, sino porque es el único que existe. Y si eliges habitarlo con tus luces y tus sombras, ya estás practicando la felicidad. No necesitas un antes y un después. Solo necesitas una hora con decisión. Haz lo necesario, no lo ruidoso. No necesitas contarlo todo. No necesitas parecer feliz. Necesitas ser claro con lo que piensas y coherente con lo que haces. Haz lo que sabes que te hace bien. Silencio consciente, pensamiento firme, acción alineada. Y si lo haces sin buscar aplausos, sin validación externa, la satisfacción vendrá sola, porque tu juez ya no está afuera, está en ti. La tranquilidad del que vive en coherencia no hace ruido, pero transforma. Y esa transformación silenciosa es la base de una felicidad estable. El recuerdo más importante. Todos los días, recuérdalo. La felicidad no se compra, no se mendiga, no se programa, se cultiva, se honra, se practica como un arte, como una forma de vivir con elegancia interna. El alma se enriquece con lo que se da a sí misma. Hoy puedes darte presencia, hoy puedes darte honestidad, hoy puedes darte dirección. Y en esa elección empieza todo. La felicidad no llega como un golpe de suerte, llega como una consecuencia natural de quien camina con claridad. Si estás aquí, ya empezaste. No necesitas motivación, solo claridad. Estás aquí, escuchaste, pensaste, sentiste algo moverse dentro. Tal vez es duda, tal vez es certeza, pero es un inicio. Y ahora que lo sabes, no te detengas. Haz lo que tengas que hacer, mantente firme y practica todos los días el arte de estar en paz contigo. Ese es el verdadero poder, la libertad interior, la práctica viva de la felicidad real. Esa es la felicidad según Marco Aurelio. Esa puede ser la tuya también. Si todo esto resonó contigo, si sentiste que algo dentro se ordenó, aunque sea un poco, haz este acto de compromiso. Ve a los comentarios y escribe con intención: elijo la claridad, elijo la calma, elijo vivir como un estoico. Hazlo no para demostrarle nada a nadie, sino para recordártelo a ti, porque lo que escribes con convicción, tu mente lo graba, y lo que tu mente graba, tu vida lo encarna. Si este video te dio fuerza, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta práctica de autogobierno, razón y poder interior. Cada palabra compartida aquí no busca likes, busca despertar. Y si estás leyendo esto hasta el final, ya estás despierto.